Hola, soy Angélica Salazar, abogada especialista en laboral y seguridad social de la Universidad del Rosario, experta en pensiones y en corrección de historia laboral. Quise hacer este video para todos los funcionarios del INPEC sobre un tema de mucho interés, como lo es la importancia de tener la historia laboral al día, toda vez que de esto va a depender que nos reconozcan la pensión especial de vejez desde la primera vez que lo solicitemos. Para eso me parece muy importante que empecemos a hablar de qué es la historia laboral. Esta es una historia laboral, por ejemplo, que expide Colpensiones. Bueno, pues la historia laboral es un documento donde vienen y se reportan todos los aportes que hayamos hecho a pensión, bien sea como independientes o con algún empleador en este documento. Para el caso de los funcionarios del INPEC, pues en la historia laboral se tienen que reflejar los aportes que se hagan con la institución desde que el funcionario haya ingresado hasta la fecha. Cuando, por ejemplo, los funcionarios ingresaron antes del año 95, ¿sí? Hicieron aportes a Cajanal, esos aportes en principio puede ser que no se vean reflejados acá en la historia laboral que expide Colpensiones, sino que van a tener que irle a pedir al INPEC que expidan un certificado que se llama CETIL y en él se van a detallar, el INPEC va a certificar el tiempo que la institución le pagó a Cajanal. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la historia laboral y quiero explicarles un poco cómo deben leerla, cómo pueden entenderla y qué es la información que esta trae. Lo primero que aparece en la historia laboral en la parte de arriba son nuestros datos, que siempre es importante verifiquemos que estén bien, que nuestro nombre esté de manera correcta, nuestra dirección y sobre todo nuestra fecha de nacimiento, que coincida con la realidad, porque si no es así vamos a tener que pedirle a Colpensiones que nos corrija esta información de acá arriba. Seguido de esto viene un primer cuadro con el resumen de las semanas cotizadas. ¿Y por qué hablamos de resumen? Porque aquí trae nombre de la entidad con la que estamos cotizando. En su caso pues tiene que aparecer el INPEC o algunas cárceles. Y nos dice desde hasta qué periodo se está cotizando de manera corrida. O sea, acá puede aparecer desde el 1 de enero del 95 hasta el 30 de diciembre del 95 de corrida. Y al final viene el total de esas semanas. Entonces es como un resumencito rápido de todo lo que hemos cotizado para enseguida de que se acabe ese resumen, al final aparezca el total de semanas que llevamos hasta ese momento. Entonces, en una primera mirada a la historia laboral, ¿sí? En una primera revisión así rápida, si por ejemplo un funcionario ya lleva 20 años de servicio, lo que debería aparecerle acá en el total de este resumen son 1029 semanas, que es lo correspondiente a 20 años de servicio. Si vemos que no aparecen 1029, sino por ejemplo 980 semanas, ya es un primer signo de alarma para decir algo está mal en esta historia laboral, hay algo que no está apareciendo. Luego de esto viene ya un historial detallado de los aportes que hemos hecho. ¿Y por qué es detallado? Porque acá sí van a aparecer las cotizaciones que se han hecho mes a mes por cada año. No va a ser un resumen como lo dije anteriormente en la primera parte, sino un detallado. Y es en esta parte en que nos debemos centrar para verificar entonces qué ciclos nos están haciendo falta, si en el total de semanas que aparece al principio no se reflejan las que están de acuerdo al tiempo que hemos cotizado, ¿sí? Entonces, comenzamos a mirar a mes, año a año. Entonces, por ejemplo, si un funcionario ingresó el 1 de enero del 95, tenemos que mirar desde ahí y nunca ha tenido ninguna interrupción, ni ha salido a ninguna licencia, o sea, el tiempo tiene que estar de corrido. Entonces empezamos a mirar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y así sucesivamente hasta el año en el que estamos para verificar si está todo y está ok, o en qué años, en qué periodos están los problemas, las inconsistencias
y por qué no nos está apareciendo todo el tiempo. Entonces, esta es la historia laboral, este es el documento, entonces donde reposa toda nuestra información. Es importantísima porque de esto depende que nos reconozcan o no nuestra pensión. ¿Y por qué digo que de este documento depende que nos reconozcan o no la pensión, en su caso su pensión especial de vejez? Porque si usted no tiene este documento al día, ¿sí?, a pesar de que incluso el INPEC a usted le expida una certificación de empleado público, donde certifican desde hasta cuándo usted ha estado trabajando en la institución, Colpensiones no va a tomar como definitivo ese documento o como una prueba por encima de la historia laboral para establecer si tiene el derecho o no. Entonces, lo que sí hace Colpensiones es que cuando llega el momento ya de reconocer su prestación y está el abogado estudiando su caso para reconocerlo, él se va a su historia laboral y va a verificar que usted tenga 1029 semanas. Si las tiene, enseguida le va a reconocer su pensión. Si no las tiene, se la va a negar, como le ha pasado a muchos funcionarios. Entonces, si usted quiere que la primera vez que usted solicite su pensión a Colpensiones le reconozcan enseguida su pensión y no tenga problemas con ello, tiene que previamente estar revisando su historia laboral y verificando que lo que está consignado allí o el tiempo que se está certificando allí sea el correspondiente a los años que usted lleva de servicio en la institución. Por eso es tan importante tener la historia laboral al día. Pero siendo prácticos y yendo al punto del asunto, es principalmente esto uno de los problemas que afecta casi al 90% de los funcionarios del INPEC, y es que la historia laboral de la mayoría de estos funcionarios presenta inconsistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que en ella no se ve realmente reflejado todo el tiempo que se ha trabajado. Por eso es que muchos incluso llegan a pedirme ayuda y me dicen, mire, doctora, yo llevo más de 20 años en la institución y en mi historia laboral aparecen solo 800 semanas. Explíqueme por qué pasa eso. Entonces, lo primero que yo hago es revisar la historia laboral, como les acabo de decir que se debe revisar, y me he encontrado con 3 grandes grupos de inconsistencias que se los voy a explicar ahora. El primer grupo se da porque resulta que hay meses o hay periodos que sencillamente no aparecen en la historia laboral. ¿Cómo? Pues bueno, cuando yo voy y comienzo a revisar el detallado, la persona me dice, mire doctora, yo ingresé a la institución el 1 de enero del 95. Primer dato. Voy a la historia laboral, al detallado, donde comienzan a decir mes a mes, y resulta que acá no aparece cotización desde enero, sino desde marzo del año 95. Ahí ya vemos que hay 2 meses que no aparecen. Sigo revisando, llego al año 2000, por ejemplo, y aparece la cotización de enero del año 2000, pero enseguida de enero no aparece febrero, ni marzo, ni abril, sino que aparece mayo del 2000. Ahí me doy cuenta que hay febrero, marzo y abril, no aparecen, o sea, ni siquiera están acá señalados. Y así sucesivamente, puedo llegar al año 2004, hay cotizaciones en enero, febrero y después hasta agosto del 2004. Es decir, que marzo, abril, mayo, junio, julio están desaparecidos. Entonces, la primera gran inconsistencia es respecto de periodos que sencillamente no aparecen, no se reflejan en la historia laboral. Es como si la persona no hubiese trabajado en ese tiempo y no hubiesen hecho los aportes a pensión. Y esto se debe a muchas causas. Pueden haber muchas posibilidades del por qué esto sucedió. La primera, que puede llegar a ser la más común, es que, haciendo acá un paréntesis, antes de septiembre del año 2005, las personas encargadas de hacer los aportes a pensión eran los pagadores de cada cárcel en la que el funcionario prestaba su servicio, ¿sí? Y resulta que pudo suceder que el funcionario no le hizo el aporte a todos los trabajadores del INPEC que estaban en esa cárcel en ese momento. Le pudo haber hecho a 20 y hoy es que no les hizo el aporte.
¿sí? Entonces, la causal es que nunca realmente se hizo ese aporte. Otro que también vemos y que puede suceder es que el pagador, al llenar las planillas, se equivocó y le puso al funcionario un número de cédula que no le correspondía. Por eso el aporte nunca llegó a su historial laboral. Eso uno los puede ver pidiendo las planillas cuando algunas instituciones o cuando algunos establecimientos carcelarios han guardado esas planillas y nos las allegan y son legibles, podemos darnos cuenta de ese motivo y de esta forma solicitar la corrección. Y el tercer motivo que a veces pasa es que puede ser que usted estaba afiliado al Seguro Social y el pagador se equivocó y lo mandó con el grupo que estaba cotizando a Cajanal y le hizo en esos meses esos aportes a Cajanal. Esos pueden ser los motivos del por qué no le aparece definitivamente a usted el aporte, y frente a eso pues hay que entrar a buscar la solución, saber a quién pedirle, cómo pedirle y hacer que le corrijan cuanto antes esa inconsistencia. Ese es el primer grupo que tenemos de inconsistencias que se presentan. El segundo grupo es porque, y que a muchos les pasa hoy en día, resulta que usted ingresó a la institución y a usted no lo afiliaron en ese momento al Seguro Social, sino a un fondo privado de la época. Por ejemplo, lo afiliaron a Colfondos o a Porvenir o a Horizonte o a Protección, que existían en ese momento Horizonte, y lo afiliaron a esos fondos privados. Pero el pagador, al momento de hacer el pago, no se lo hizo a ese fondo privado, sino que se lo hizo al Seguro Social en ese momento. ¿Qué pasa? Que 20 años después, Colpensiones, cuando usted ya está a punto de ir a reclamar su pensión, se da cuenta que hubo 3 años que le pagaron a él, al Seguro Social, que hoy es Colpensiones, a pensión, y no, usted no estaba afiliado con ellos. En ese momento usted estaba afiliado en un fondo privado y dice, a mí me pagaron esto, pero esto no era para mí, esto era para un fondo privado. Entonces ahora yo, sí, 20 años después, que es lo complejo de la situación y lo impresionante, tengo que devolver esos aportes al fondo privado para que a ellos les entre ese dinero, lo verifiquen, lo actualicen y me lo devuelvan nuevamente a mí por ser el fondo en el que usted está ahora afiliado, y ahí sí de manera definitiva yo pueda entrar a normalizar su historia laboral. Y así diciéndolo suena muy sencillo, hasta suena ok, pues hágalo, rápido, pero no. Es un trámite que es dispendioso, es un trámite que puede demorar mucho tiempo porque, digamos, las entidades no son rápidas, no son eficientes en hacer este trámite, ponen muchísimas trabas. Entonces Colpensiones se demora un tiempo muy considerable en enviarle esos aportes al fondo, hay que presionarlo para que entonces, oiga, devuélvaselos. El fondo también se demora su tiempo en supuestamente actualizarlos, en verificarlos, ¿sí? A 3, 4 meses con su dinero. Si uno no los presiona, entonces puede ser hasta más tiempo. Luego se lo mandan nuevamente a Colpensiones a través de una plataforma que manejan los fondos de pensiones, donde tienen que mandar el dinero, pero más allá del dinero tienen que enviar el reporte de qué es lo que están devolviendo, de qué es ese dinero, en qué se traduce en semanas. Y a veces Colpensiones dice, no, es que no me lo envió bien. No, es que no cargó el archivo plano en el que venía la información. Es que no sé a qué meses aplicárselo. Y entre unas y otras, pues podemos tardarnos mucho tiempo si no sabemos hacer la gestión, si no sabemos presionar, si no sabemos a quién dirigirle el escrito o el derecho de petición en el que solicitamos que avancen. Y el problema aquí es que todo ese tiempo del que estamos hablando, Colpensiones, cuando empieza este trámite, le quita las semanas. O sea, las semanas de sus meses van a aparecer en ceros.
Ceros porque aparece afiliación a un fondo privado, traslado del aporte o devolución del aporte y pues le quitan todo ese tiempo. Entonces hay personas que efectivamente están a punto de cumplir los 20 años y les aparecen 700 semanas. Así de sencillo les pueden desaparecer 300 semanas, que equivalen más o menos a 6 años de ese tiempo que usted estuvo afiliado en el fondo privado, pero que la institución o el pagador no le pagó al fondo, sino que le pagó a Colpensiones. Y por eso es pues que necesitamos actualizarlo cuanto antes para que a usted le carguen esas semanas de manera definitiva en Colpensiones y así pueda acreditar su tiempo y poder pedir su pensión. Este es otro de los grandes motivos o de las grandes inconsistencias que están presentando las historias laborales de los funcionarios del INPEC. El último grupo que encontramos es porque algo que también es muy importante y que ustedes tienen que verificar es que además de verificar que estén los periodos acá mes a mes, año a año, al final hay una casilla que dice días cotizados, pues que en esa casilla también los días del mes sean 30, porque un mes siempre van a traer 30 días en la fórmula en que se calculan matemáticamente en Colpensiones. 30, 30, 30, 30, 30. Otra inconsistencia entonces es que no aparecen 30 días, sino que pueden aparecer meses con 0 días, porque supuestamente hay mora o porque hay un error en la cotización. Esto suele presentarse mucho en los periodos después del año 2005. Recordemos que después del año 2005, los encargados de hacer su aporte a pensión, específicamente desde octubre del 2005, es el INPEC a nivel nacional, digamos, lo centralizaron, lo pagan acá el INPEC y ellos son los encargados de pues tener las planillas. Esto es un poco más organizado porque se empezó a hacer vía electrónica y pues conseguir esas planillas es mucho más sencillo que obtener planillas de las instituciones carcelarias antes del año 2005, que a veces el archivo está destruido, el archivo ya no está legible o a veces quemaron el archivo, porque así parezca insólito, pasó. Entonces, cuando es después del año 2005 que tenemos inconsistencias en el número de días, también tenemos que entrar a verificar, a pedir las planillas de ese tiempo y solicitarle a Colpensiones normalice ese mes. ¿Por qué se presenta esta inconsistencia? Porque a veces el INPEC pagaba un periodo, un mes, por ejemplo, abril del 2011, pero se dio cuenta que en la liquidación le faltaron una sumita de dinero, entonces enseguida hacía otra planilla de corrección donde aportaba ese dinero faltante y Colpensiones al momento de leer las planillas solo leía la primera, no leía la segunda de corrección y en esa medida calculaba menos días para el mes. Y pues digamos que a veces pueden ser hasta 5, 6, 8, 10 meses y de todas formas eso va descontando en el tiempo y en el número de total de semanas. Por eso también es importante solucionar ese problema. Bueno, estos son como los 3 grandes grupos de inconsistencias y la razón del por qué a veces el número de semanas que refleja esta historia laboral no coincide con el número de tiempo, con el número de años que usted lleva prestándole el servicio a la institución. Entonces mi consejo como abogada el día de hoy es, mire, esta historia laboral es un documento fundamental para el reconocimiento de su pensión. Así es que hay que darle la importancia que se merece y en ese sentido es la responsabilidad de cada funcionario estarla revisando, estar verificando que vaya al día, ¿sí? Y si no es así, verificar el porqué de las inconsistencias. Con mucho gusto nosotros podemos asesorarlos. Somos expertos en este tema porque pues hemos tenido que ayudarles a muchos funcionarios del INPEC con esto para que lo hagan con tiempo. Yo pensaría que mínimo un año antes de cumplir los 20 años de servicio hay que estar revisando la historia laboral, verificando, como lo dije antes, lo repito, que esté al día y si no, tomar medidas en el asunto, porque a veces estos trámites pueden ser demorados, pueden ser dispendiosos, no dependen solo de nuestra gestión, sino de la buena labor de Colpensiones, de los fondos privados, del INPEC, si hay que entrar a pagar aportes que nunca se pagaron.
¿sí? Y todo pues lleva su tiempo, su tramitología. Lamentablemente este tema es un tema de muchas minucias, de presionar aquí, de presionar allí, de hacer que las entidades funcionen y lo hagan de una manera ágil. Entonces esto pues sí, innegablemente toma su tiempo. Y si se hace con mucho tiempo de anticipación es muchísimo mejor, no hay presión. Y lo más importante es que cuando usted cumpla los 20 años de servicio, enseguida va a poder ir al INPEC, ¿sí? Y va a poder, cuando usted cumpla sus 20 años de servicio, va a poder ir a Colpensiones, solicitar su pensión y seguramente en 3-4 meses se la van a estar dando sin ningún problema. Y yo pienso que tener la resolución donde le reconocen su pensión es lo más importante que usted puede hacer, ¿sí? Porque ya ese documento da cuenta de que usted tiene un derecho adquirido, de que usted ya es un pensionado, bien sea que usted se vaya a retirar enseguida o vaya a durar otro tiempo más en la institución. Si se va a retirar enseguida, pues no se va a ver obligado a trabajar 5, 6, 8 meses más después de cumplir los 20 años, porque es que su historia laboral está inconsistente, porque no me parece justo que usted tenga que seguirse viendo expuesto a esta labor, de la cual usted de pronto ya está cansado, de pronto ha venido a afectar su salud, su tranquilidad, su paz, y usted quiere irse de la institución. Entonces, si usted realmente quiere que esto pase, esté atento a su historia laboral, esté al día con esto. ¿Listo? Nosotros con mucho gusto podemos asesorarlo. Pueden comunicarse a nuestros teléfonos que salen en pantalla, 320, el celular es 320-830-7889. Vamos a estar ahí para ustedes para colaborarles en todo lo que nos sea posible. Finalmente, quisiera hablar rápidamente de un tema que me han estado llamando muchos clientes del INPEC muy preocupados porque han visto circular una información en la que dice básicamente que Colpensiones se adhirió a los criterios de reconocimiento de pensión de la UGPP y que hoy en día no va a pensionar a ningún funcionario si éste no cumple con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que eran que los hombres tuvieran al 1 de abril del año 94 40 años y las mujeres 35 años, que van a adicionar este requisito para reconocerles su pensión. Bueno, frente a esto yo quiero decirles que no es cierto. Colpensiones hasta la fecha, hasta este momento, sigue reconociéndoles a ustedes su prestación con el cumplimiento del único requisito que trae la Ley 32 del 86, y es que tengan 20 años de servicio al INPEC en actividades de inspección y vigilancia. A ustedes les están reconociendo solo con ese requisito, y lo digo con conocimiento de causa porque hasta el jueves de la semana pasada me notifiqué de varias resoluciones de compañeros con fecha del 24 de abril que hablaban y que solo exigían este requisito. Asimismo, me vi en la labor investigativa de preguntarle a varios funcionarios de Colpensiones, abogados de reconocimiento, si esto era verdad, si habían cambiado sus parámetros, si había salido alguna circular, y la respuesta fue no. Continuamos con los mismos requisitos, que son 20 años de servicio, siempre y cuando hayan ingresado antes del 28 de julio del año 2003. Entonces, no se preocupen, no se dejen, pues digamos, llevar por estas informaciones que no son ciertas, pero mi único consejo sí es, si usted cumple los 20 años, pida su pensión, así no se vaya a ir de la institución, y tenga ese documento, mejor dicho, es un documento preciado, donde va a tener usted su derecho asegurado y su pensión reconocida. Ese sí es el consejo principal y es lo más importante, por lo que usted no se descuide y preocúpese por hacer eso, para que más adelante no vaya a tener problemas de ninguna clase. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Espero les sea de ayuda, les sirva para que lo tengan en cuenta, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, hasta luego.